Shalom a todos. En el video de hoy vamos a realmente comentar un tema muy interesante y se trata acerca de la existencia de vida extraterrestre. En este sentido vamos a comentar algunas de las opiniones de los sabios del pueblo de Israel y la opinión de los rabinos del pasado, los tzadikim, los textos del pueblo de Israel, porque es muy interesante de que en tiempo presente pues todo este tema de los extraterrestres, ovnis, todas estas historias que circulan, pues se ha hecho muy popular hoy, pero en el mundo antiguo también encontramos mucha referencia a todo esto, no solamente dentro del pueblo judío, sino en las diferentes culturas. Pero específicamente en este sentido, en el pueblo judío también ha habido grandes sabios y maestros que se han dedicado a explicar esto y tenemos documentos importantes, partiendo por supuesto desde el Tanaj, del Talmud, desde escritos importantes de la época medieval como el Zohar HaKadosh, importantes también documentos como el Sefer Abrit y otros grandes escritos del pasado, y en especial muy interesante los sabios sefardíes han jugado un papel importante aquí también. En este sentido, hay nombres importantes como el del rabino, filósofo, el gran tzadik Rabbi Hasdai Crescas, nacido en Barcelona, fallecido en Zaragoza, nacido a finales del siglo XIV y fallecido a principios del siglo XV, y su discípulo también, Yosef Albo, y su obra importante Ikarim. Realmente tenemos escritos muy interesantes a este respecto. Vamos a comenzar desde el principio porque hay una serie de conceptos realmente un poco complicados, y esta fuente de información la estoy extrayendo de este libro magnífico que se titula El lector de Aryeh Kaplan, un regalo, o el regalo que dejó detrás, o el legado que dejó pues para nosotros en este sentido. Este libro se encuentra en inglés, yo no sé si existe en español. Es bien difícil porque la mayoría de los documentos, cuando encontramos así muchos materiales, o están en hebreo o están en inglés. En español quizás exista, pero no lo sé. En este sentido, el rabino Aryeh Kaplan, uno de los grandes, en este caso, analistas de la Kabbalah del siglo XX en este sentido, él dedicó esta sección donde él recopiló esta serie de fuentes de información y explicó cómo dentro de la tradición judía encontramos estas opiniones en cuanto a vida extraterrestre. Así que voy a comentar sobre este artículo de rabino Aryeh Kaplan. Y primeramente se parte desde un concepto muy importante, y hay que tenerlo presente porque vamos a ir recurriendo a esta idea constantemente a través de todas estas explicaciones. Primeramente, se nos explica el rabino en esta sección de que de acuerdo al judaísmo, todo lo que existe, todo el universo, todo ha sido creado para el bien del hombre, sea para que sirva al hombre. El propósito de toda otra creación es para que sirva al ser humano. En este sentido, encontramos de hecho que los sabios de Am Israel han dejado, además de ser, ya mencioné, de rabinos, también muchos eran astrónomos, científicos, etc. Y en el Talmud encontramos muchas explicaciones, por ejemplo, en cuanto al número de estrellas. Los sabios dejaron por escrito, por ejemplo, de que el número de estrellas en el universo observable es el número 10 elevado a la 18 en este sentido. Y explica que cada una de ellas han sido creadas para el bien del hombre. Su función es para servir al hombre. Y va mucho más allá y explica que los ángeles y todos los mundos espirituales también han sido creados para servir al hombre, para el bien del hombre. Entonces este concepto del hombre como centro del universo es muy importante, y además levanta otras preguntas o cuestiones, porque ¿cómo puede ser que el ser humano que vive en un planeta polvoriento, la Tierra, sea el centro del universo? Entonces, este es un planteamiento muy importante que tenerlo presente. Todo ha sido creado para, en este caso, el bien del hombre, para servir al ser humano. Tiene una función para ello. En este sentido, de hecho, se explican los sabios de que, en este sentido, ellos se han dedicado o dejaron por escrito, de hecho, que no solamente explicaron el número de estrellas, etcétera, sino incluso los sabios se percataron de que había estrellas muchas veces mayor que el tamaño de la Tierra. Escuchen esto,
Estamos hablando de que estas son cosas que los científicos han descubierto en tiempo moderno, cuando se ha inventado el telescopio y han podido observar el universo. Pero ya los tzadikim de Am Israel dejaron por escrito esto en el pasado y deducieron todos estos detalles. De hecho, en este sentido, como prueba de que este planteamiento de que todo ha sido creado para el bien del hombre y el hombre como centro del universo, encontramos un pasaje muy claro en el Salmo. El salmista dice lo siguiente, dice en este sentido, dice: cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, cuando veo la luna y las estrellas que tú has establecido, ¿qué es el hombre para que le consideres? Dice en ese sentido, ¿qué es el hijo del hombre para que pienses en él? Dice, porque le has coronado con gloria y honor y lo has hecho amo de tu creación y has puesto todo bajo sus pies. Y aquí encontramos una prueba de los salmos. El salmista está diciendo que se pregunta, pero bueno, Hashem, ¿pero qué es el ser humano para que tú lo consideres? Nosotros que sí vivimos en la tierra, ¿por qué? ¿Por qué tanta especial atención para nosotros? Pero la prueba está, dice el salmista, de que lo ha coronado y que es en este sentido de que lo has hecho amo de la creación y que todo, y esta es la clave, todo lo ha colocado bajo los pies del hombre. O sea que todo ha sido creado para bien del hombre, para servir al hombre. El planeta Tierra, ¿para qué ha sido creado? Para que el hombre habite aquí. El sol, la luna, las estrellas, ¿a quién le dan beneficio? Al hombre. Las plantas, los animales, ¿a quién le dan beneficio? Al hombre, sacamos provecho de todo ello. Entonces, los ángeles, toda esta serie de ideas está mostrando de que todo ha sido creado para el servicio del hombre. Entonces el hombre es el centro de todo. Y este planteamiento es muy importante otra vez porque de aquí va a partir todas las demás explicaciones como vamos a ir ya entrando en profundidad. En este sentido, se nos explica de que, por supuesto, intentar llegar en este sentido a un simple planteamiento en cuanto al tamaño y la cantidad es realmente, pues no tiene sentido porque Dios es infinito y ya sabemos que el universo también continúa creciendo. Por tanto, aquí ya entramos en un campo muchísimo más amplio, porque de hecho, explican los científicos, sin ninguna duda, el cerebro del ser humano es muchísimo más amplio que todo el universo y cualquier galaxia que exista. Dentro del cerebro del ser humano es mucho más amplio que todo el universo observable, cualquier galaxia. Esa es la capacidad del cerebro humano en este sentido. Y de hecho, contiene más información que todo el universo inanimado en este sentido. Esa es la capacidad del cerebro humano. Por tanto, para aportar todavía más grandeza al hombre, el hombre tiene dos componentes. Un componente físico y un componente espiritual. Y ese componente espiritual es su alma, que el alma es una parte de Dios, es una parte divina. Por tanto, eso hace que el hombre sea todavía, le da este estatus de elevado, un ser elevado, porque tiene dentro de sí una parte de Hashem, una parte de Dios. En este sentido, de hecho, explican los comentaristas que el hecho de que el ser humano tenga su alma sea una parte directamente de Hashem divina, muestra que incluso está por encima de los ángeles más elevados que puede haber. El ser humano está por encima. Cuentan los comentaristas. Ahora, en este sentido, vuelve la pregunta. Porque si sabemos que toda la creación y todo lo que existe ha sido creado en este sentido para el bien del hombre, pues entonces la pregunta que plantean muchos es cuál es la función de todo este otro vasto universo. Dicen que algunos que bueno, toda esta creación y el universo simplemente ha sido creado para que el hombre pueda observarlo y se maraville y se llene de temor y realmente de admiración para con Dios y sirva a Dios. Porque cuando uno ve la creación y ve todo lo que existe, inmediatamente se somete a la voluntad de Hashem y sirve al Creador. Por tanto dicen, esa creación, ese es su objetivo. Esa es una opinión. Vamos a ver las otras variantes. En este sentido se explica de que si hablamos entonces de vida extraterrestre, fuera terrestre de la Tierra, que no es de aquí, entonces se complica todavía más el asunto. Porque la pregunta tendría que desarrollarse un poco más amplia, dice el autor.
En este sentido, ya mencioné de que uno de los sabios judíos que se dedicaron a explicar esto en profundidad fue el gran rabino Hasdai Crescas, que mencioné, nacido en Barcelona y fallecido en Aragón, Zaragoza. En este sentido, el rabino en su obra Or Hashem, un texto medieval, él explica en detalle, específicamente, explica y crea toda una discusión y diferentes planteamientos, llegando a la conclusión de que no hay nada en el pensamiento judío que diga de que no existe la vida extraterrestre. O sea, para Rabbi Hasdai Crescas, la vida extraterrestre existe porque no hay nada en el pensamiento judío que vaya en contra de ello. O sea que para él, después de un análisis muy amplio en esa obra que se llama Or Hashem, pues según él, vida extraterrestre existe. En este sentido, como una posible pues soporte de este pensamiento, está una cita que él saca también del Talmud, que dice que Dios vuela o se traslada a través de 18.000 mundos. Escuchen esa palabra, dice que Dios se traslada, se mueve, vuela, se mueve a través de 18.000 mundos. Entonces estamos viendo, hay otros mundos entonces, pero algunos dicen, bueno, eso no es prueba definitiva, porque si dice 18.000 mundos, entonces, ¿qué tal si son mundos espirituales? Pero los que apoyan la teoría dicen no, porque si Dios se traslada a cerca de 18.000 mundos, significa de que todos estos mundos necesitan de la providencia divina. Y si necesitan de la providencia divina, significa que son mundos habitables o habitados en este sentido, donde hay otra creación, porque si no, no había función en este sentido. ¿Para qué Dios tiene que desplazarse por todos esos mundos? O sea que necesitan de la providencia de Hashem. Igual que la tierra, el ser humano necesita de la providencia divina. Por tanto, los demás mundos tienen que ser habitables también. Pero la otra teoría dice no, pueden ser mundos espirituales. Entonces, aquí tenemos este debate. Sigue diciendo, en este sentido, que hay una opinión que dice claramente, citando del Salmo, capítulo 145, donde dice, tu reino es un reino de todos los mundos. Por tanto, cuando habla aquí de todos los mundos en plural, está diciendo, espera, hay más mundos además de la tierra. Pero vienen otra vez los que han contradecido el pensamiento y dicen no, porque otra vez simplemente son mundos espirituales de los que sabemos que efectivamente Dios ha creado infinidad de mundos espirituales. Pero estamos hablando de mundos físicos como la tierra, donde puede haber una vida extraterrestre, en este sentido, no espiritual, sino mundos físicos. Mundos espirituales hay muchos. Por tanto, es la interpretación que le han dado aquí los comentaristas a estos textos. Unos dicen son mundos físicos, otros dicen son mundos espirituales. Entonces aquí hay un debate. ¿Para qué lado nos vamos? Vamos a ver qué siguen diciendo los comentaristas. En este sentido, tenemos uno que se opone a esta idea de vida extraterrestre, el gran rabino Rabbi Yosef Albo, otro rabino español, sefardí, que además fue el discípulo de Rabbi Hasdai Crescas, que Rabbi Hasdai Crescas dice sí hay vida extraterrestre, y su discípulo, que se convirtió en uno de los más grandes exégetas de España, dice no hay vida extraterrestre. ¿Por qué dice Rabbi Yosef Albo que no hay vida extraterrestre? Por lo siguiente. Dice él, el autor de una obra importante que se llama Ikarim, de que como todo el universo fue creado para el bien del hombre, para que sirva al hombre, entonces él dice que no puede existir ninguna otra criatura que tenga libre albedrío. En este sentido, porque dice él claramente, citando de que la vida extraterrestre, dice él, de que si no, dice, no puede existir otra vida, no puede existir vida que posee el libre albedrío como el ser humano en este sentido, porque de hecho no tendría ningún propósito, porque si tenemos otra creación con libre albedrío, entonces el hombre no es el centro del universo, porque hay otra creación también. Y entonces en este sentido, si hay otra creación, ¿para qué fue creada? Porque si partimos otra vez del pensamiento de que todo ha sido creado para el servicio del hombre, entonces no puede haber otra creación con libre albedrío,
porque sería imposible en este sentido que esta otra creación tenga libre albedrío. No puede ser, porque igual en este sentido los animales, las plantas han sido creados para servirnos a nosotros. Por tanto, si en este sentido hubiese otra creación con libre albedrío, entonces no había ninguna razón en este sentido para su existencia. Sería en este sentido no habría significancia para ellos, porque otra vez partimos del pensamiento de que todo ha sido creado para servirnos a nosotros. Entonces, resumiendo el pensamiento de Rabbi Yosef Albo, porque está un poco complicado aquí, él está diciendo de que en este sentido, si de hecho partimos de que no puede haber otra creación con libre albedrío, ni pudiese esa creación servir en este caso al ser humano que tiene libre albedrío, como lo hacen por ejemplo las plantas y los animales, entonces no tiene sentido de la existencia de esos otros seres, porque no tiene sentido en este caso para qué han sido creados. Y vamos a explicar esto en detalles. Por ejemplo, si existiese una creación con libre albedrío, entonces no han sido creados para el bien del hombre. Porque si otra creación física, extraterrestre, tiene libre albedrío, entonces puede decidir no servirnos a nosotros. Entonces, esto desmiente el pasaje del Tanaj, donde dice el salmista que toda la creación ha sido creado para el hombre y que Dios lo ha puesto bajo los pies del ser humano. Entonces, pero si otra creación tiene libre albedrío, puede elegir no servirnos, entonces nosotros no seríamos el centro del universo, entonces todo no ha sido creado para nosotros. Y en este sentido, no tiene sentido decir de que ellos existen y que nos sirven, porque si han sido creados, o sea, si existiesen para servirnos a nosotros, como los animales, las plantas, etc. Pero como no los vemos aquí, porque no están aquí, no nos están dando ninguna utilidad, entonces no tienen ningún propósito, porque todo el propósito de todo lo que existe es para servir al hombre, en este sentido, del mundo físico. Pero si esos seres existen, no nos están sirviendo, no vemos que los utilizamos para nada. Entonces no tienen utilidad, y si no tienen utilidad, entonces no pueden existir, porque si existiesen tuvieran que servirnos a nosotros como toda la demás creación que está sujeta al hombre, que es el centro del universo. Entonces, este es el planteamiento de Rabbi Yosef Albo, que está diciendo, pues ellos no existen, porque si existiesen, no tendrían libre albedrío y no servirían, pero no los vemos aquí. Si no los vemos aquí, porque no existen. Y si existen, y si dijésemos que tienen libre albedrío, eso es imposible, porque si tienen libre albedrío, no puede ser, porque entonces nosotros no seríamos el centro de todo. Entonces todo no ha sido creado para nosotros. Y ahora aquí se sigue discutiendo por qué el libre albedrío solamente es nuestro y no de ninguna otra creación. Y de hecho la imposibilidad de otros seres. ¿Por qué? Porque explican en este sentido los comentaristas de que un ejemplo claro de ello es la Torá. Dios ha entregado la Torá al ser humano. La Torá es un código de ética. Si esos seres no tienen libre albedrío, tuviesen libre albedrío, entonces estuviesen sujetos a ética. Pero si no tienen libre albedrío, entonces en este sentido tienen que servirnos. Pero si no los vemos, no están. Entonces todo esto es un enredo tremendo y todavía no hemos ni acabado de entrar en las otras opiniones. Entonces básicamente aquí lo que está diciendo es de que en este sentido explican los comentaristas de que realmente dicen los sabios, hay un pasuk en el Talmud que dice de que de hecho se enseña de que todo otro planeta donde no se ha decretado para que el hombre viva allí, significa que en esos lugares no hay vida. No hay nada, porque si el hombre no está allí, entonces no hay ninguna vida. Pero entonces aquí hay un debate, porque dicen otra opinión, dicen no, porque puede ser que ese pasaje esté refiriéndose solamente a nuestra tierra y no menciona más nada. Entonces todavía se complica más el asunto. Ahora, dice literalmente, en este sentido, hay un pergamino, un documento, un escrito muy importante, se llama Sefer Habrit, que explica y de hecho afirma de que la vida extraterrestre sí existe. Dice el Sefer Habrit y explica claramente de que la vida extraterrestre existe, pero que ellos no tienen libre albedrío.
Miren qué interesante. Existen pero no tienen libre albedrío, porque el libre albedrío solamente es un regalo exclusivo de Dios para el ser humano. Dice este texto. Por tanto, en este sentido, cuando encontramos ese pasaje que citamos anteriormente que decía que habían 18.000 mundos, entonces dice el Sefer Abrit que esos 18.000 mundos, que Dios se mueve a través de ellos y que la providencia divina es necesaria, dice el Sefer Abrit que son mundos físicos habitables y que allí hay vida extraterrestre. En este sentido, una prueba que traen los que apoyan la teoría esta, la extraen del libro de Shoftim, del libro de los jueces, el capítulo 5, hay una sección que se llama la canción de Débora. Débora, la profetisa, en este poema hay una pequeña sección, una pequeña frase donde dice: maldito es Maros y malditos sean sus habitantes. Aquí vienen los sabios en el Talmud y comentan y dicen que Maros, o Meros también le llaman, es una estrella en este sentido, y dice que está habitada. Hay seres en ese lugar. Pero en este sentido, cuando encontramos esta clara alusión en el Tanaj, que está diciendo que hay un planeta, una estrella que se llama Meros y que allí habitan estos seres, pero dice que han sido maldecidos. Y bueno, aquí hay una cuestión, porque hay prueba aquí de una vida extraterrestre, este lugar que se llama Meros. La pregunta que traen, que debaten algunos aquí, es por qué han sido maldecidos entonces. Porque si existen pero no tienen libre albedrío, como dice este caso de Sefer Abrit, ¿por qué se va a maldecir a alguien que solamente hace lo que tiene que hacer? No tiene sentido. Pero de hecho encontramos pasajes en la Torá también, donde de hecho ángeles que no tienen libre albedrío, en su momento también han sido castigados. Y aquí viene una opinión muy importante, la del Zohar HaKadosh. El Zohar dice que sí, Meros es una estrella, y dice que sus habitantes se refiere a su campamento. Y su campamento en este sentido, pues se refiere a los planetas que están alrededor. Entonces aquí parece ser que la opinión del Zohar en cuanto a Meros es que no se refiere, cuando dice habitantes, no se refiere como tal a seres extraterrestres allí en ese lugar específico de Meros, sino solamente va a parecer a los planetas que orbitan alrededor. Entonces aquí como que el Zohar está en contradicción de de ese pasaje, o dando una interpretación alternativa al pasaje de ese texto del libro de los jueces, de la canción de Débora. Pero esa es la interpretación que está dándole al texto. Pero si leemos el texto literalmente, como lo hace el Sefer Abrit, literalmente dice, hay un lugar que se llama Meros, que tiene habitantes y han sido maldecidos. Entonces el texto literalmente lo dice. La interpretación es otra cosa, pero de que lo dice, lo dice. Y esa es la opinión del Sefer Abrit. Ahora, en este sentido, continúa el artículo mencionando lo siguiente. Dice, el Sefer Abrit sigue dando detalles acerca de esta vida extraterrestre. Dice el Sefer Abrit de que no debemos esperar de que esa vida extraterrestre que está en este lugar o en otros lugares, en estos 18.000 mundos, y dice, no hemos de esperar que se parezca a la vida en la tierra, como tampoco la vida en el mar se parece en el caso a los seres humanos. O sea, no hemos de esperar que esos seres que están en otros lugares, la vida, esa forma de creación, sea como la vida aquí. Por ejemplo, el ser humano, pues es una forma de creación, pero hay otra forma de creación. En el caso de los mares, de los peces, no se parecen a nosotros, pero están aquí, pero es una forma de creación diferente. Pues bueno, esos extraterrestres, esos seres, es una forma de creación diferente. O sea, no hemos de esperar de que sean igualitos a nosotros en este sentido, sino otra forma de creación. Por tanto, sigue el Sefer Abrit dando más detalles, revelando más detalles, y dice lo siguiente, que dice el Sefer Abrit que esta forma de creación extraterrestre es inteligente, dice el Sefer Abrit, pero no tiene libre albedrío, como ya he mencionado, dice el texto. Dice, en este sentido, porque el libre albedrío solamente es posesión del ser humano, porque es al ser humano al que Dios nos ha entregado la Torá. No se la ha dado a más nadie, solamente al hombre, ni a los ángeles ni a más nadie, al hombre. Por tanto, el libre albedrío solamente es propiedad del hombre.
Y de hecho, en este sentido, sigue agregando que en una tesis basada en el texto del Talmud, donde enseña que precisamente todas estas estrellas observables han sido creadas para el bien del hombre. Y aquí es muy importante explicar este sentido, de que cuando dice claramente de que estos seres existen, son inteligentes, sea una creación inteligente, pero no tienen libre albedrío. ¿Por qué? Porque el libre albedrío es propiedad del hombre al que Dios ha dado la Torá. Y esto es una base muy importante. ¿Por qué? Porque ya hemos mencionado de que la Torá es un código de ética de guiarse la vida, en este caso del individuo, de cómo actuar. La Torá es el manual que está diciendo. ¿Por qué? ¿Qué es el libre albedrío? Es la libertad de escoger en este sentido. Como dice el texto, Dios ha puesto la vida y la muerte, dos caminos, la bendición y la invocación del mal. Y te dice, escoge aquí. Entonces, esa oportunidad que tiene el hombre de decidir si elegir este camino o elegir este camino, se llama libre albedrío, libertad de decisión, en este sentido. Pero eso solamente es posible gracias a que Dios ha dado la Torá, porque en la Torá encontramos esta ética que nos está diciendo este planteamiento. Pero como no ha dado la Torá a estos otros planetas y a estas formas extraterrestres, entonces ellos no pueden tener libre albedrío, no tienen libertad de elegir nada. Solamente el libre albedrío lo tiene el hombre. Escriben los sabios en este sentido. Ahora, sigue diciendo, en este sentido, hay una obra muy importante que es la del gran cabalista Rabbi Moshe Cordovero, en su obra Pardes Rimonim, donde de forma extensiva y de forma lógica él explica claramente de cómo el libre albedrío solamente es posesión del hombre y no de más ningún otro ser. Nadie más en el universo tiene libre albedrío si no es el hombre, en este sentido. Porque de hecho explica Rabbi Moshe Cordovero de que precisamente que el hombre tenga libre albedrío, según él, excluye la existencia en este sentido de otras especies que tengan esta cualidad de libre albedrío. Es imposible. Ahora, hay otro texto muy importante que ya me lo he mencionado, pero ahora entra en más explicación, que sí da prueba de vida extraterrestre. Dice que sí la hay. Y ese texto se llama el Zohar HaKadosh. Recordando que el Zohar, lo que está, ahorita lo mencionamos, pero solamente lo que hizo fue una explicación de ese versículo hablando de Meroz, que dice que simplemente en este sentido se refiere cuando dice Meroz y sus habitantes, se refiere a esta estrella con su campamento, que pueden ser los planetas que orbitan. Pero el Zohar aquí ahora entra en detalle, no desmiente la vida extraterrestre, solamente explica ese texto. Pero el Zohar ahora explica y dice que sí hay vida extraterrestre. Dice el Zohar, en este sentido, y también el Midrash explica de que, el Midrash dice de que hay 7 tierras, 7 tierras en este sentido. Y aquí, claro, hay otra opinión, porque Ibn Ezra dice de que número 7 se refiere a 7 continentes, como se refiere a tierra, 7 continentes, pero literalmente dice 7 tierras. Entonces, dice el pasaje, en este sentido, lo siguiente. Dice, el Zohar claramente explica de que cada una de estas 7 tierras está separada por un firmamento. Escuchemos esto. Y cada uno de estos están habitados. Qué interesante. Hay 7 niveles o 7 tierras separados por un firmamento, y en cada una de estas tierras hay vida. Dice el Zohar. Están habitables. Ahora, vamos aquí a la base otra vez del Sefer Abrit, este documento importante, donde que vemos que el Zohar está apoyando el planteamiento del Sefer Abrit. Más apoyo, donde los sabios están diciendo si hay vida extraterrestre, apoyando, como dice el Sefer Abrit. Entonces, en este sentido muy importante, claramente, hay vida extraterrestre según esta opinión, pero no tienen libre albedrío. No tienen albedrío, por tanto no tienen responsabilidad moral como la tenemos nosotros. Ahora, este tema del libre albedrío es también muy, pero muy complicado. ¿Por qué? Porque de hecho no es algo en este sentido observable de forma cuantitativa, porque de hecho la existencia de que tengamos o no libre albedrío es hasta debatido en este caso por los filósofos seglares.
donde debaten si en verdad tenemos libre albedrío o no, de acuerdo a los filósofos. Algunos dicen que sí, que tenemos libre albedrío, otros dicen que no tenemos ningún libre albedrío. Y de hecho, aquí hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque normalmente decimos, sí, tenemos libre albedrío, porque Dios, como dice el pasuk, dice el texto, nos ha dado la opción, ¿verdad? Dice el texto, te pongo dos caminos, la vida y la muerte. Escoge la vida, pero bueno, aquí como que, vamos, como que los que debaten dicen, puede parecer que tenemos libre albedrío, libertad de escoger lo que queremos hacer, pero otros dicen no, en realidad no tenemos ningún libre albedrío. Es como alguien que, por ejemplo, imagínese que le ponen frente a usted una taza de café y una taza de chocolate y le dan a escoger, ¿cuál quiere usted beber? ¿El café o el chocolate? En este sentido, explicando como dice el pasuk, Hashem nos ha dado también vida o muerte, bendición, bien o mal. Pero aquí hay algo sospechoso, porque si dice que técnicamente servimos a Dios o no le servimos, pero si yo escojo la vida, que en este sentido podríamos decir como de servicio a Dios, muy bien, pero es que realmente no se ve como que tenga aquí yo un libre albedrío de decidir, porque ¿qué hay si yo escojo el otro camino? Si escojo el otro camino, entonces ¿qué dice? Que el resultado es la muerte. Entonces no tengo opción. Tengo que escoger este camino sí o sí, porque si cojo el otro, pues me van a eliminar. Entonces eso no es libre albedrío. Eso no es libre albedrío porque no me dan opción. Es como alguien, por ejemplo, que un ladrón, va a un banco a robar y le dice a la persona, dame todo el dinero. Y la persona tiene dos opciones ahora. O le da el dinero o no se lo da. Entonces, imaginemos que la persona le da, la primera aquí opción es que no le va a dar nada. Pero el hombre le pone un cuchillo en el cuello o le apunta con una pistola y dice, dame el dinero. ¿Qué creen que va a hacer la persona? Se lo va a dar. La pregunta es, ¿se lo dio porque tiene libre albedrío? ¿O se lo dio porque no tiene otra opción? Porque si fuera por ella no se lo hubiera dado. Si fuera por ella no da el dinero al ladrón. Pero se lo tuvo que dar porque si no le quita la vida. Entonces, en el mismo caso, si Dios nos ha dado la oportunidad de escoger, pero si hacemos otra decisión, entonces nos quita la vida, nos acaba con nosotros. Entonces no hay libre albedrío ninguno. Parece que estamos sujetos constantemente, todo está dominado por Dios. En realidad no hay ningún libre albedrío. Porque si decidimos el otro camino, pues acaba con nosotros. Entonces no nos queda de otra que someternos por obligación. Entonces no hay ningún libre albedrío. Es como el ejemplo de la taza del café y chocolate. Le dan a coger. Usted se quisiera tomar el café, pero el hombre que le daba a escoger le dice, si te tomas el café te va a caer mal, mejor tómate el chocolate. Entonces, ¿qué está diciéndote? Pues no te queda otra que tomar el chocolate, porque dice que el café, por ejemplo, está envenenado. O sea, no se va a tomar el café porque sabe que se va a morir. Entonces, por obligación se va a tomar el chocolate. Pero en este sentido, ¿es eso libre albedrío? No me quedó de otra que escoger esta otra opción. Entonces, en este sentido, es igual. Pero esto es muy extenso, esto es mucho debate. En este sentido, volvemos a recapitular todo ya mencionado. Por tanto, dicen los comentaristas, si el hombre tiene libre albedrío, entonces significa de que es porque Dios ha entregado la Torá. La Torá significa que es un código elevado de ética, por tanto, esto es algo único del ser humano, el tener libre albedrío porque Dios ha dado la Torá. Entonces, en este sentido, asumimos que esto es, volvemos otra vez a la opinión de Rabbi Yosef Albo, que mencionó que si esas criaturas no tienen ninguna utilidad para el hombre, entonces, ¿para qué existen? Volvemos al planteamiento primero. Todo ha sido creado para el bien del hombre. Si todo ha sido creado para servirme a mí y esos seres existen, ¿por qué no me sirven? Si no me sirven a mí, entonces no existen. Y si existen, entonces ¿cuál es el propósito? Entonces significa que yo no soy ni el centro del universo y significa que ellos también tienen libre albedrío. Significa entonces que yo no soy el único que tiene libre albedrío, como dicen los textos. Todavía se complica más la cosa. Entonces, partiendo del planteamiento de Rabbi Yosef Albo, si esos seres existiesen, ¿cuál es la utilidad? Si no nos sirven a nosotros, porque todo nos sirve a nosotros. El sol,
todo funciona aquí en la vida. ¿Para quién? Para nosotros. La luz, etc. La luna igual, la luz que aporta, la sirve para el funcionamiento de en este caso de las mareas. Tenemos también todo el ciclo de la tierra, las estaciones, las plantas, los animales, todo, las estrellas, todo tiene una función directa para nuestro beneficio. Pero si esos seres existen, ¿en qué nos benefician? ¿Cuál es su propósito? Entonces, si existiesen, tenían que servir a nosotros. Pero si no los vemos, entonces no nos sirven, entonces pues no existen, dice esta opinión. Pero entonces aquí este sentido, partiendo de una opinión muy importante, que es la del Tikkun Zohar. Tikkun Zohar son comentarios del Zohar y explica, hay un pasaje del texto del Cantar de los Cantares, Shir HaShirim, capítulo 6, donde habla de mundos sin número. Y el Tikkun Zohar explica de que esto se refiere a estrellas sin número y que cada una es llamada un mundo separado y que no tienen número. En este sentido, el Tikkun Zohar afirma de que cada tzadik, cada persona justa, va a ser gobernante sobre una estrella y que esto será como un mundo para sí mismo, sobre el que él va a tener dominio en el futuro. Dice el Tikkun Zohar. Por tanto, los 18.000 mundos mencionados anteriormente, según explica el texto, estos 18.000 mundos, pues sencillamente serán presididos o gobernados por 18.000 tzadikim en el futuro. Estos mundos que ya decimos que al parecer son estrellas, pues serán gobernados por tzadikim en el futuro, dice el Tikkun Zohar. Y de hecho, traigo un pasaje del profeta Ezequiel, Yehezkel, capítulo 48, donde dice que alrededor de él hay 18.000, apoyando la idea de los 18.000 mundos en este sentido, donde habla de la presencia divina en este sentido. Ahora, estos 18.000 mundos quizás solamente hacen sentido, porque comentan los sabios que estos 18.000 mundos son visitados diariamente por la presencia divina, pero en este sentido podríamos hablar de mundos todavía mucho más inferiores para tzadikim de categorías o niveles inferiores. Por lo tanto, serían casi que incontables, muchísimos otros más. En este sentido, muy importante, encontramos una explicación también significativa acerca de la razón por la que las estrellas fueron creadas. Fueron creadas simplemente para servirnos a nosotros, y esas estrellas serán un día habitables gobernadas por tzadikim que van a regir sobre una raza o individuos. Solo sabrá en el futuro, explican los comentaristas. Entonces, en este sentido, comenta claramente, parece ser que hay prueba clara de que el Talmud claramente explica acerca del propósito de toda esta forma de creación para el servicio del ser humano. De hecho, hay un pasaje aquí que se está explicando en el Talmud, que trae explicando el texto de Yeshayahu, Isaías capítulo 40, donde dice que ellos serán montados, dice que serán como montados como con alas de águila en este sentido. Es como la traducción, la interpretación en castellano de esa idea, que está mostrando claramente, dicen los sabios, que eso se refiere al mundo futuro, donde de hecho, haciendo una comparación, Dios les permitirá a los tzadikim, les dará como alas para poder escapar de la tierra. Escuchen esto: escapar de la tierra, salirse de la tierra. Y dice el texto que le dará alas para salir de la tierra. Ahora, no hay que entender esto literalmente, sino cuando dice alas para escapar, se refiere quizás a los medios necesarios para que el hombre sea capaz de salir de la tierra. Escuchen esto. Por tanto, el Zohar va más allá. Dice el Zohar que Dios, con la ayuda de Dios, dice el texto, que les entregará alas para que vuelen a través de todo el universo, a través del universo entero. No solamente salir de la tierra, sino que el hombre se desplace por todo el universo. Y aquí es muy interesante, porque aquí encontramos que los textos judíos están ya desde hace más de 2000 años atrás, y 3000, muchísimo más, hay una predicción aquí del futuro de la era espacial, de los viajes espaciales. Hoy el hombre ya sale de la tierra, pero dice el texto que está profetizado eso, pero no solo eso, dice que el hombre será capaz de moverse a través de diferentes universos.
en el futuro quizás seremos también capaces de ellos. Por tanto, el Zohar y todo el Talmud, el Tanaj y todos los textos están mostrando la era espacial que la estamos viendo hoy, por lo menos en un comienzo, y desarrollarse en un futuro. Y es muy interesante de todas estas explicaciones que trae la Torá en cuanto al rol de la tecnología, en cuanto a Torah Hashkafá, en cuanto a la perspectiva de la Torá, que esto también se puede debatir en mayor amplitud. Entonces, yo estoy seguro de que muchos no sé si han podido captar todo esto o ha sido todo un enredo. Espero que al menos la idea principal de que, claro, siempre hay una opinión que dice hay vida extraterrestre, otros dicen que no hay, pero la mayoría de las fuentes y de los sabios muestran y explican de que sí hay vida extraterrestre en otros mundos, como explica el texto del Tanaj, como explican el Zohar, el Talmud y los diferentes sabios, los diferentes escritos de Sefer HaBrit. Ahora, en el caso del no judío que está viendo esto y seguro que deja un comentario y dice, hombre, pero no se ha entendido de nada lo que has explicado. Pero en ese sentido, el judío no, porque si el judío ha estudiado, si el judío sabe cómo funciona la mente de otro judío, pero en el caso del no judío, que no está acostumbrado a todo este enredo y debates, es para que tengan una idea de cómo funciona el mundo del judío. El mundo del judío, la mente está trabajando siempre, no a 100%, a 1000%. Cuando alguien va a una yeshiva, a una escuela de Talmud, y estudia Talmud, Gemara y todos estos temas, esto que acabamos de analizar con todos estos enredos es poco para las diferentes opiniones de los sabios y debates, y realmente ponen la mente a pensar y tienes que ir una y otra vez a ver el texto y mira para atrás y la opinión de este y la opinión del otro y al final llegar a una conclusión. Por tanto, aunque todo esto podría parecer un poco complicado, el resumen final es que dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo judío, si hay textos que explican muy bien este tema de la vida extraterrestre, y dicen que sí existe, dicen rabinos importantes como Hasdai Crescas en España y otros que han debatido esto con extensión y han explicado y han dado detalles y han descrito y dicen dónde habitan y dicen la posibilidad que hay. Y dicen que cómo estos planetas están habitables y dicen de que en el futuro los tzadikim serán capaces de regir y que podrán salir de la Tierra y que podrán moverse por todo el universo, cosas que estamos viendo hoy día. Y realmente vemos en las fuentes judías que sí hay evidencia de la vida extraterrestre y que pues se revelará pues en el futuro, pues o se haya revelado realmente, porque pruebas hay. Y aquí está la evidencia de los textos. Pero hice esta salvedad porque, otra vez, el tema es complicado y requiere muchísimo más análisis, porque aquí hay planteamientos de los sabios, hay planteamientos filosóficos de análisis, y realmente es difícil. Y cuando estamos viendo de que estos son así, por eso puse la explicación, ¿no? De que quizás si un no judío está viendo esto, y hasta para un judío es complicado, porque para mí, yo para entender esto, he tenido que estudiarme este texto varias veces. Pero es para que tengan una idea cómo funciona la mente del judío, que todo el tiempo está con estos planteamientos. Y otra vez, mencionando otra vez, que si alguien va a una yeshiva, una escuela, pues así, imagínense cada día, todo el tiempo, desde por la mañana, 8 de la mañana a 11 de la noche, estudiando constantemente estos temas. No necesariamente de temas extraterrestres, ¿no? Sino en el Talmud, Gemara, el Tanaj, todo tipo de textos. Y así de complicados son. Todo el tiempo hay que analizar todas las opiniones para después llegar a una conclusión. Es como muchos debates, por eso es que en el judaísmo existe lo que se llama el debate. Los rabinos contra otros, aquí para allá, y cada uno se desmiente uno, el otro dice no, sí, que, y es cada uno contra otro, pero no porque estén peleándose con otros en realidad, no, sino que cada cual está trayendo su opinión, su planteamiento con pruebas y argumentos, y otro viene y está de acuerdo o no está de acuerdo. Pero al final, la idea de todo esto es llegar a la verdad. En este caso, a la mejor interpretación, a la mejor comprensión. Pero todo esto se obtiene con el debate. Si no hay debate, si no hay planteamiento, nunca se llega a ninguna conclusión. Y entonces, por eso hago esta salvedad, porque realmente está un poco complicado la explicación que dan y en este sentido. Pero en resumen final, las pruebas muestran de que hay evidencia de la vida extraterrestre, muchísimos escritos en este sentido. Hasta aquí el video de hoy.
Gracias por la atención. Besrat Hashem, nos veremos en un próximo vídeo. Shalom y bendiciones para todos.